Muchas gracias por acompañarme una vez más en las aventuras del joven Indiana Jones. Estamos ya acercándonos al final y en esta nueva aventura, porque habíamos dejado a Indy en una situación un poco rara, ¿no? Estaba ya, volvió a Princeton, después de cerrar el Tratado de Versalles allí en París, pues en Princeton empezaba a planificar su futuro y sus estudios y tuvo un pequeño enfrentamiento con Henry padre en la película de Winds of Change. Y en esta película, de la que vamos a hablar hoy, que se llama Mystery of the Blues, ya tenemos a un Indiana Jones asentado en Chicago, iniciando sus estudios en arqueología. Pero el gran bombazo, la gran noticia de esta review y de esta película es cómo empieza y cómo termina. Aparte de que, la historia puede estar interesante y hay figuras históricas que aparecen, los inicios y finales que normalmente estaban protagonizados en la serie original de las crónicas del joven Indiana Jones por el viejo Indiana Jones, ¿no? Por George Hall, que en la versión británica se mantuvo cuando se emitieron estos episodios, en la versión americana se cambió e introdujeron a Harrison Ford. Sí, Harrison Ford vuelve como Indiana Jones en estos pequeños segmentos que ocurren en 1950, en la que está colaborando con un nativo americano y les están persiguiendo y demás. Y claro, es que yo cuando vi esto en su momento, antes de ver este episodio, lo encontré en YouTube y dije, ¿qué es esto? Es la aventura perdida de Indy, ¿no? De Harrison Ford Indy. Y en esos dos segmentos, aunque son cortos y aunque encajan ligeramente con el resto de la historia, Harrison Ford está perfecto. El cómo actúa, el cómo se mueve, el Indy torpe, que ya comentaré cuando haga un poco la descripción del episodio, está fantástico y es una alegría para cualquier fan de Indiana Jones, aunque la historia en sí tampoco diga mucho, solo verla a él ya es un regalo. Carol Schulz vuelve a dirigir y ha dirigido algunos de los mejores episodios de la serie, y aquí tenemos su dirección en ambos episodios, porque son dos episodios que se emitieron como de forma conjunta, ¿no? Tanto en Inglaterra como en otros países y en Estados Unidos, y la verdad es que se sitúa todo en Chicago, y sí que es cierto que aunque hay dos historias, ¿no? Dos bloques un poco diferenciados, hay muchos personajes que aparecen tanto al principio como al final, entonces sí que se nota más orgánica como una película y es de agradecer. En cuanto a la escenografía, fotografía y demás, de nuevo, pues de lavar, sí que es cierto que te mete totalmente en esos años 20 y en esa época del cambio, y en particular, sobre todo la primera parte de esta película, es un canto de amor a la música naciente de esos años, a todo el tema del jazz, a todo el tema del blues y también a la cultura afroamericana y a ese movimiento de cambio, ¿no? Y esa nueva visión por los derechos en particular de la cultura afroamericana. De hecho, hay un momento en el que se abre un debate que casi parece que estamos hablando de Malcolm X y Martin Luther King. Y por otro lado, en la segunda parte de la película tenemos algo más de acción, algo más de aventuras y también un poco de thriller. Me recuerda un poco lo que vivimos también en la primera parte de Spring Break Adventure, no sé si recordáis, con todo el tema de lo de que habían asaltado a los científicos de Edison y demás, pues de hecho creo que han grabado en las mismas localizaciones. Entonces sí que es cierto que la primera parte de la película es más lenta, más pausada, no hay tanta acción, no hay tanto lío, en la segunda ocurren más cosas en ese aspecto, pero a mí la primera parte también me parece bastante interesante y creo que tenemos algunas de las mejores actuaciones, porque la verdad es que en este capítulo tenemos, aparte de Harrison Ford, grandísimos actores que aportan grandísimas actuaciones. Entonces, entrando en la historia, empezamos en 1950. Hay una persecución de dos coches en mitad de una carretera totalmente nevada y vemos a Indy con barba y con su amigo, no recuerdo el nombre, que es un nativo americano, y les están persiguiendo, les están disparando desde el otro coche. Y bueno, consiguen despistarles, pero no pueden avanzar más con el coche. Ver a Harrison Ford salir del coche ya tropezándose al salir y demás es absolutamente Indy, es perfecto. Entonces deciden andar por la nieve porque saben que la tormenta tapará sus huellas y encuentran una cabaña. Y entonces, pues en esa cabaña intentan refugiarse, ¿no? Hasta que pase la tormenta, y el amigo de Indy explica que, que los hombres estos van detrás de su flauta, que pertenece a su comunidad y que es una reliquia muy importante, e Indy dice que no se preocupe, que no se harán con ella, y mientras tanto, pues para pasar el tiempo, de repente encuentra un saxofón y empieza a hablar de que sí, que él sabe tocar el saxofón, y habla de sus años, en los años 20, de cuando estuvo en Chicago, entrando en los estudios de arqueología y a quien conoció. Entonces aquí arranca la historia, que se sitúa en 1920 en Chicago. Entonces vemos que Indy, ya sin Patrick Flannery, de nuevo otra vez magnífico, en este capítulo está la verdad es que bastante bien también, está trabajando en un restaurante que se llama Restaurante Colosimo y trabaja como camarero, de nuevo como hacía cuando estuvo en Irlanda y demás, y sigue siendo igual de patoso, se equivoca en las comandas, pues es Indy. Y la verdad es que está bastante obsesionado con el jazz, está muy enfocado, aparte hay una banda, ¿no?, que toca siempre en el restaurante, que después también tocan otros sitios en las que Indy está totalmente absorbido cada vez que tocan, y uno de ellos es Sidney Bechet, el famosísimo clarinetista y saxofonista, y que será el compañero, ¿no?, durante toda esta aventura de Indy, gran parte de ella, y que tendrá una relación bastante curiosa, y lo interpreta el grandísimo Jeffrey Wright, que
le hemos visto en miles de películas y es muy buen actor, pero aquí le ves tan joven y realmente llena de presencia. El personaje le da muchísimo carisma, le da potencia y seriedad, pero también le da emoción. Y después también dentro de estas enganches, ¿no?, que yo hago con James Bond, porque sé que Indy y James Bond creo que tienen algunas cosas en similitud y ya sabemos todas las cosas de Sean Connery, ¿no?, de Mads Mikkelsen, etc. Bueno, y Daniel Craig, si recordáis también. Y aquí tenemos a Jeffrey Wright, que fue compañero de Daniel Craig en su saga, ¿no?, hacía de Felix Leiter en Casino Royale, en Quantum, creo que también estuvo en No Time to Die, pero bueno, hizo de Felix Leiter, es compañero de la CIA de Bond. Y bueno, está tan obsesionado con la banda que cuando termina de tocar se acerca a Sidney y le dice que, joder, que enhorabuena, que otro número increíble. Y Sidney le mira pero ni le contesta. De hecho es bastante pasivo con él. Después vemos a Indy que está compartiendo habitación, ¿no?, en la universidad con un tipo que, bueno, pues que está haciendo jiu-jitsu. Es un poco raro el compañero de piso, la verdad, y está muy enfrascado en sus estudios. Y Indy le dice que no quiere estudiar, ¿no? Y que por qué no se van a escuchar jazz a un club, que la banda de Sidney pues va a estar ahí tocando. El otro dice que no. Bueno, al final le convence. Todo esto me recuerda un poco también a lo que se habla en El Reino de Calavera Cristal con lo de hay que salir de la biblioteca, ¿no? Y que Indy después está muy obsesionado con lo de que Matt vuelva a los estudios. Pues bueno, aquí también me hace un poco de gracia de que Indy, cuando era estudiante, no era muy buen estudiante. Y bueno, cuando llegan a ese bar, que es un bar como un poco clandestino de jazz, pues la verdad es que está todo, casi todo, lleno de afroamericanos. Cuando les dan algo de beber, el amigo pensaba que era agua y resulta ser ginebra, entonces se pone muy nervioso porque dice que su tío trabaja en el FBI, que él no puede estar ahí. Entonces bueno, pues intenta irse, pero sin querer se choca con uno de los que está ahí bebiendo y empiezan a vacilarle, empiezan a coger la gorra y tirársela, y entonces lían un poco de lío en el club. Y entonces, bueno, pues el gerente les dice, oye, tenéis que iros, no sé qué, y de repente justo llega Sidney, en plan, ¿qué está pasando? E Indy dice, no, trabajo junto a Sidney en el restaurante de Colosimo, somos amigos, él puede decir que no estamos haciendo ningún lío, ¿verdad? Y Sidney le mira y dice, por mí puedes echarles. Entonces vemos que no tiene mucho, no está muy contento, ¿no?, con Indy, no sabemos exactamente por qué. Al día siguiente en Colosimo, Indy se acerca en la cocina, ¿no?, a Sidney y le pide disculpas por todo el lío de ayer del club, a lo que, bueno, pues Sidney está un poco reticente al principio, pero los amigos le dicen, mira, tío, relaja un poco el culo, ¿sabes? Te está pidiendo perdón el chaval. Además, Sidney empieza a decir que le encanta el jazz, ¿no?, que cuando estuvo viviendo en Nueva Orleans, que intentaba todo el rato escuchar a los músicos callejeros y que escuchó a los más grandes. Entonces empieza a empatizar un poco con la banda, ¿no?, sobre todo de cara a la música. Entonces, bueno, le empiezan a preguntar y dicen, ¿tú sabes tocar algo? ¿Sabes algún instrumento? Y dice que, bueno, sí, que piano tuvo un poco de lecciones cuando era crío, como hizo con Seymour, ¿no? No recuerdo bien en qué capítulo pasaba, pero recuerdo algo de eso. Y después dice que también sabe tocar un poco el saxofón, como pudimos ver en la película de Tales of Innocence, cuando aprendí algo de música para intentar cautivar a esa italiana Giulietta, y después tenía ese enfrentamiento musical y de todo con Ernest Hemingway. Entonces, bueno, pues Sidney le da un saxofón a Indy para que practique. Entonces empieza a crear una amistad. Entonces después Indy les pide si puede ir a escucharles a un bar que es un poco clandestino, y le dicen que sí, pero que tienen que tener cuidado de que, por favor, que no haga muchos líos. Pero nada más llegar un racista en el bar, ¿no?, directamente dice en plan, oye, ¿qué haces tú pidiendo bebida para los negros? ¿Eres su trabajador, ¿no?, su esclavo o qué? Y entonces, bueno, al final como que los problemas están buscando a Indy. Bueno, no solo es eso, sino que está ese puto imbécil. Y después aquí he de valorar el trabajo de los profesionales que cantan en este episodio, porque aparte de la música, que es espectacular lo que se trabaja a nivel musical en esta película, sí que también a nivel vocal, ¿no? Hay una actriz en este grupo de amigos que se llama Goldie y que la verdad se canta magníficamente bien, y las piezas musicales que tenemos en este episodio ya son perfectas. También los músicos después tendrán sus momentos, porque habrá mucha explicación a nivel musical, tanto de dónde nace la música, sino también de dónde nace la emoción de la música. De hecho hay un momento en el que explican, ¿no?, que Sidney es tan bueno porque un músico bueno tiene mucho que decir y lo transmite a través, pues, de su arte, de su música en este caso, como pueden ser los directores, como pueden ser los pintores, ¿no? Creo que la forma de expresarse no siempre es con palabras, pues hacerlo de otras muchas formas. Pero también dice que Sidney lo tiene un poco complicado porque es criollo al final, no es ni muy negro para los negros ni muy blanco para los blancos, así que está en una posición poco privilegiada. Entonces Sidney después, ya en sus ratos libres, pues está intentando practicar con el saxofón, ¿no? Está intentando, pues, aprender, a lo que su compañero, pues, no está, que se llama Elliot, por cierto, no está muy contento, le está diciendo que se vaya por ahí. Pero Indy dice que no, que tiene que aprender a tocar, que tiene que dejar que el jazz tiene que fluir. Entonces después Elliot e Indy pues van a una fiesta universitaria de blancos, en las que, bueno, pues hay una tipa, Susie, que está interesada más en Indy que en Elliot, aunque Elliot es el que está detrás de ella. Y cuando están allí, pues que hay una banda, ¿no?, y van a tocar, y dice Indy, pues a lo mejor puedo aquí practicar un poco y tocar el saxo. Y se sube al escenario, y cuando todos están tocando, Indy empieza a tocar el saxo, pues un poco más
se tiene que tocar, y todos le miran como, ¿qué haces tocando esta música de burdel y de negros? Y le dicen que se vaya de ahí y tal. Entonces, bueno, la situación se vuelve un poco complicada. Hay gente que sí que le gusta, y hay una mujer que le dice, oye, me gusta mucho, y también un hombre de servicio negro que dice que hacía mucho que no escuchaba una música tan buena en esa casa. Y por cierto, después en esta fiesta, Indy presenta a su amigo, ¿no?, como Eliot Ness. Así que aquí tenemos otra figura importante histórica, Eliot Ness, ¿sabéis, no? Intocables. Estuvo detrás de todo el tema de la ley seca y que fue el que finalmente consiguió arrestar a Al Capone. Entonces, bueno, pues se le presenta como un imbécil, pero sí que es cierto que el personaje va a ir teniendo un desarrollo a lo largo de la película bastante interesante. Y aunque Indy dice, ¿no?, que sabe tocar con profesionales y que por eso intentó en la fiesta universitaria, pues no le ha ido muy bien, intenta de nuevo esa noche con Sidney, ¿no? Le dice que ya está practicando y que sí puede tocar con eso, lo que Sidney dice, bueno, venga, vale, ok. Entonces se ponen a tocar, y cuando se ponen a tocar de repente todos se quedan mirándole como, tío, nos estás matando, y se empiezan a reír de él. Le dicen que es un peligro para la sociedad, lo que Indy pues se ofende bastante, y bueno, pues se va a ir del bar y le dicen, mira, para un segundo, tranquilízate, ¿no?, que te estamos vacilando, déjanos que te expliquemos. Y entonces le explican que tocar no solo es tocar, sino que para tocar jazz tienes que saber quién eres y de dónde vienes, ¿no? Y que también es muy importante el ritmo, pero también la improvisación. Entonces tocan una pieza de forma neutra, digamos, y después le van dando diferentes toques. La vuelven a tocar, por eso digo que el valor musical de este episodio está muy bien, y de los músicos que están presentes, actores en el episodio. Entonces, después de tocar esa pieza de forma neutral, la tocan desde un punto de vista más caribeño, y después la tocan desde un punto de vista africano, ¿no? Y entonces le explica, ¿no?, ves la cantidad de combinaciones diferentes, la cantidad de complejidad que hay en unos y otros. Y por eso dice que el jazz nació en Nueva Orleans, porque esa mezcla cultural que tiene Nueva Orleans es lo que hizo tan rica la música. Porque también es muy importante, ¿no?, a nivel musical, y creo que también a nivel de actuación, en muchas de estas artes en las que compartes con la gente, es saber dónde estás tú y también saber dónde están los demás, porque estás trabajando, por ejemplo, cuando estás en una banda, ¿no?, en una película, en equipo, cuando estás trabajando con un actor delante de ti. He visto en miles de entrevistas de actores que no tienes que trabajar en tu acting, sino que tienes que trabajar en el acting del otro, ¿no?, y dar una respuesta a una emoción, y eso creo que también se transmite en la música. Entonces después pues salen a la calle y habla tranquilamente con Sidney. Vemos que la relación empieza a ser muy bonita. De nuevo aquí Jeffrey Wright hace un trabajo espléndido y le explica, ¿no?, que él ha estado pues tocando durante 20 años, ¿no? Tiene 23 años y desde los 3 ha estado tocando. Entonces, que es tan bueno, pero lleva muchos años. Entonces, que le dice a Indy que se tranquilice, ¿no?, que le da un par de notas de Tinkle Tinkle Little Star, ¿no?, la canción de ta 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 ta, y le dice que tranquilo, que practique, que no hay prisa, ¿no?, que antes de ponerte a correr, lo típico, tienes que gatear. Y después, mientras que él va practicando, Indy, durante todo este tiempo, pues vemos cómo está la sociedad, ¿no?, de marchita en ese aspecto con todo el tema racial, y que hay playas en las que hay una separación, pues ya sabemos, ¿no?, para los negros y para los blancos, y mucha gente, los blancos le dicen, cuidado, estás entrando en la parte de los negros, ¿quién eres? ¿Sabes? Hay mucha gente que es una imbécil absoluta, y por desgracia, como dije en la review anterior, seguimos teniéndola en nuestra sociedad. Entonces, pues con Sidney van a un barrio que es como haitiano, cubano, y entran a una iglesia a escuchar gospel, y la verdad es que de nuevo es una secuencia espectacular. Yo de verdad me encantaría ir a Estados Unidos y tener la experiencia. Ya no sé si es turístico y ya es un poco forzado, pero creo que hay realmente iglesias en las que, sin molestar obviamente, puedes estar ahí escuchándolo y viviéndolo como ellos lo viven, su cultura y su música, y es espectacular, y Indy está feliz. Pero sí que es cierto que le miran un poco recelosos, ¿no? La gente de allí dice que este blanquito en este barrio va a traer problemas o algo, y le miran raro, incluido el hermano de Goldie, que mira, eso es receloso a Indy, aunque después Indy es invitado a su casa y comen todos juntos, a lo que descubre que el hermano también estuvo en la Gran Guerra y estuvo luchando en infantería, si no me equivoco. Y entonces, bueno, hay algo en lo que pueden empatizar y empiezan a crear también un diálogo bastante ameno, aunque es cierto que resurgen, ¿no?, las heridas de la guerra, las heridas psicológicas también, sobre todo, de la guerra, y también un poco la frustración del hecho de haber ido allí, haber luchado por tu país, haber luchado por la libertad también, y después volver y que no tengas un trabajo, ¿no? El hermano de Goldie se queja de que él que no tiene nada ahora, y que porque ha luchado y porque ha defendido el honor y este país, cuando el país después no le está respaldando. Y al parecer se vio metido en revueltas, ¿no?, en las que pues hubo algún tipo de altercados, se quemaron cosas y demás, y el padre está bastante decepcionado con su hijo, porque dice que para crear el cambio que no se pueden hacer esas cosas, y que de hecho que tampoco se pueden cambiar las cosas. Entonces ahí se entra en un debate un poco acalorado en la escena en la que Indy está mirando como what the fuck, sobre eso, sobre el cambio, sobre si realmente se pueden cambiar las normas, si se pueden crear
recuperar derechos, de qué formas hay que hacerlos. Entonces, todo ese debate, aunque los personajes no son los históricos, sí que parecía que estuviera viendo a Malcolm X y a Martin Luther King, ¿no? Ahí un poco debatiendo desde diferentes puntos de vista para un mismo resultado. De hecho, hay un momento bastante bestia en el que dicen que un hombre negro pues estaba nadando y se estaba ahogando e intentó subir a una barca que estaba lleno de blancos y los blancos le mataron, ¿no? Y que por eso fueron los altercados. Es una desgracia si recordamos, bueno, es que si recordamos lo que está pasando todos los putos días en Estados Unidos y en otros países, es un desastre. Y entonces, bueno, pues es una sensación un poco agridulce, ¿no? La que le deja a Indy, obviamente. Entonces, pues más tarde Sidney lleva a Indy a un club que es exclusivamente para gente de color. Entonces están un poco, le dicen, mira, no deberías venir, y Indy dice, por favor, si no te preocupes, no le liaré nada. Pero de hecho, nada más llega a la puerta, un hombre negro sale y le dice, oye, ¿qué hace este blanco aquí? No puede entrar, tal. Entonces ya empieza a haber problemas, y cuando ya están dentro del club, también todos están mirando a Indy como, ¿qué hace este tipo aquí? El camarero pregunta las bebidas a todos los que están en la mesa, menos a Indy. Entonces es una pena, ¿no? Porque ese racismo al final es desde los dos puntos de vista, ¿no? También la comunidad afroamericana está viendo con malos ojos a los blancos, pero también es por el miedo y por las cosas que les han ocurrido. Entonces, ya basta, por favor. Y en este club tenemos dos grandes figuras históricas de la música de la cultura afroamericana, que son King Oliver, que aparece bastante poco en el episodio, pero está interpretado por el magnífico Keith David, que le vi y dije, hostia, Keith David. Pues bueno, no sé si le conocéis, ha aparecido en miles de películas, particularmente es el coprotagonista en La Cosa, The Thing, de John Carpenter, un trabajo magnífico en esa película. Pero después, para los que le conocéis de trabajos más actuales, también estuvo en Community, y sobre todo es una voz de doblaje importantísima. Es la voz de Spawn y es la voz de Goliath en Gárgolas. Entonces, bueno, pues fue una alegría verle y me dio mucha rabia que apareciese tan poquito. Y el otro gran personaje histórico es Louis Armstrong, que creo que no hace falta presentación, pues bueno, están ahí, están tocando. Entonces, claro, Indy obviamente está flipando. Entonces más adelante Indy practica con el saxofón constantemente, y en unos momentos de descanso en el restaurante Colosimo, Sidney le pilla, ¿no? Ahí está en el almacén tocando y ve que ha mejorado mucho, que ha mejorado bastante. Entonces esa noche, cuando van al club y Sidney va a subir a tocar, dice, mira, pues he traído a un amigo y me gustaría que tocase conmigo, a lo que Indy se queda totalmente nervioso y dice, no, ¿qué dices? Y dice, sí, sube aquí Jonesy, que por cierto todos le llaman Jonesy, y de nuevo me acuerdo de Mac en El Reino de la Calavera de Cristal. Y cuando Indy sube, pues le dice, ¿no?, que la única que sabe es la de Tinkle Tinkle Little Star, y la tocan, pero Indy la verdad es que lo hace muy bien. Sidney está muy contento con todo el rollo que tiene Indy, termina la canción y todos le aplauden, Indy está feliz. Aparte, toda la banda de Sidney también ha acudido y le ven y dicen, ¿qué cojones está pasando? ¿Qué pasa con el chico este? ¿Qué pasa con el blanquito? Entonces se genera muy buen rollo y me da mucha alegría, ¿no?, que aun con toda esa sociedad podrida haya esos puntos en los que todo el mundo puede compartir algo bonito en común, como por ejemplo es la música. Entonces aquí realmente creo que es donde se cierra este primer episodio del todo el tema del jazz y de Sidney Bechet y demás, que bueno, está bien, pero la verdad es que continúa de una manera que no se nota como un corte, pero sí que es cierto que ves que ya están en los 45 minutos, entonces estamos entrando en la segunda historia, en la que de nuevo estamos en el restaurante Colosimo y entra la nueva mujer de Colosimo, que es una actriz que la hemos visto en miles de sitios, que es Jane Krakowski, y que, joder, y por un segundo dije, espera, es ella, no puede ser, además como... pero tendría que ser mucho más joven, y de repente la vi y dije, hostia, sí, es ella, tiene un papel muy menor, ¿no? Hace de esta nueva mujer de Colosimo. Indy está hablando con Sidney de nuevo, pero esta vez están hablando de blues. Dice que van a tocar blues esta vez, y Indy dice que si puede acompañarles, y dice que no, que en este caso blues no, porque sí que no entiende el blues. Dice, es igual que el jazz, y dice, no, el jazz y el blues son completamente diferentes. La diferencia con el jazz es que el blues está lleno de desilusión, es otro estado mental. Y entonces después, en pequeños flashes, ¿no?, que estamos viendo también de Indy acudiendo a la universidad, vemos que en esas clases de arqueología empiezan a hablar de la música y los griegos. Entonces Indy interrumpe al profesor y le dice que, por todo lo que está aprendiendo con Sidney, si la música no era una forma de expresarse también para los griegos, ¿no?, lo que podían transmitir sus emociones, a lo que el profesor, cerrado, ¿no?, dice, no, para nada en absoluto, ¿qué estás diciendo, idiota? La música para los griegos era una forma matemática de soluciones, bla. Entonces, bueno, él es un hombre de lógica, ¿no?, al igual que su padre, y no de la emoción. Entonces después, otra de las mañanas en las que Indy está trabajando en Colosimo, pues bueno, están ahí todos en la cocina y de repente escuchan unos disparos, y cuando llegan a la entrada ven que Colosimo, el jefe, ha muerto, le han disparado y está ahí caput en el suelo. Entonces llega obviamente toda la policía, empieza a haber una investigación, llega esta mujer, ¿no?, su mujer, y se pone a llorar, Dios mío, le han matado, ¿qué ha pasado? No sé qué tal. Entonces todo es muy raro. Y en ese momento, también entre todo el lío de policía y de periodistas, entra un periodista
que a Indy le suena muchísimo y resulta ser Ernest Hemingway, que como ya hablaron en la de Tales of Innocence, él también iba a estar en Chicago y mira, pues están juntos y bueno, pues se saludan en plan, ¿qué haces tú aquí y tal? Y al parecer Hemingway está trabajando para el Chicago Tribunal y quiere pues hacerse un nombre, ¿no? Y sacarse un sueldo también. Y entonces de repente le dice a Indy, ¿sabes algo? ¿Tienes alguna información? Necesito algo para el periódico. Y dicen, no tengo nada, pero van a la habitación juntos y se encuentran con Elliot, que Elliot se sorprende también como, ¿han matado a Colosimo? Sí. Y se ponen a hablar los tres de qué estaba pudiendo ocurrir, ¿no? Entonces los tres empiezan a pensar, entonces también podemos ver cómo Elliot Ness deja de ser un poco más idiota y empieza a meterse en ese punto de investigación que le convertirá después en quién es y a tener una mente deductiva, la verdad es que bastante interesante. Y entonces empiezan a pensar qué ha podido ocurrir, ¿no? Porque es que han desaparecido los anillos de Colosimo y también han desaparecido un montón de dinero que él tenía pegado al pecho. Y bueno, entonces pueden pensar que ha podido ser por el tema del alcohol y entonces dicen, no, porque él no estaba metido con el tema del alcohol, pero su ex mujer trabajaba con burdeles y demás, entonces a lo mejor ha sido algo de eso, entonces empiezan, ¿no? a intentar averiguar quién ha podido ser, qué ha podido ir detrás de todo esto. Y una cosa que me desvió completamente la atención en esa escena es que cuando están hablando de toda esta mierda, están comiendo unos putos sándwiches, unos bocatas, que el puto pan es del tamaño de sus piernas, ¿sabes? Yo lo estaba viendo y digo, joder, ¿qué cojones? ¿Qué puto pan es ese? Me entró un poco de hambre, ¿eh? Entonces, bueno, pues Elliot Ness tiene una muy buena idea y que dicen que lo más probable es que seguramente los involucrados acudan al funeral, porque ya sabemos cómo son los funerales de esa época y son bastante ostentosos y lo son, entonces van a ese Little Italy, no podíamos decir que al final Chicago es Italy, no es Little Italy, y es un funeral pues por todo lo grande, tienen a Colosimo envuelto en flores de pie, todo el mundo acude, cuando digo todo el mundo es gente de otros negocios muy importantes, alcaldes, jefes de policía, todo, y ahí entre la muchedumbre se encuentran con bueno, pues un tipo que sirve copas en el sitio de Colosimo que se llama Al Brown, que está ahí con su hijo y demás, pues bueno, se encuentran Al Brown con Elliot Ness, con Hemingway y con Indy y están hablando un poco de, mira, está ahí no sé quién, está ahí no sé cuántos y tal. Entonces este encuentro es muy curioso, ¿no? Y algunas interacciones entre algunos personajes resultan bastante irónicas cuando después sepamos unas resoluciones. Pero en todo el debate de averiguar qué está pasando, la verdad es que Hemingway y Ness no terminan de coincidir, ¿no? Hemingway siempre le está llamando Sherlock a Ness y le está vacilando un poco, a lo que Ness al final también le dice que tiene un contacto en la morgue y que a lo mejor ahí pues pueden obtener alguna pista extra, ¿no? Porque sí que es cierto que Hemingway cada vez que intenta ir a la policía, pues de la policía no puede sacar mucho. Mientras tanto, en el restaurante vemos como la exmujer de Cosimo entra e intenta agredir a Goldie, ¿no? La nueva mujer, como hija de puta, tú le has matado, no sé qué. Entonces, también ella puede ser una posible asesina, ¿no? Pero Indy la descarta porque dice que de haber matado no la habría matado él, la habría matado a ella. Así que no tiene mucho sentido. Entonces, Ness después en la morgue lo que descubre es que a Colosimo le dispararon por detrás, no por delante. Entonces, tiene que haber sido alguien desde dentro del restaurante y no desde fuera. Entonces, Indy de repente, cuando pasa por la entrada, ve los disparos, empieza a investigar y ve un guardarropas y cuando entra ahí encuentra un pendiente que justo es el de una chica que trabaja ahí, que es un poco tonta, ¿no? Y que quiere lío con Indy, Indy se escaquea de ella. Entonces, bueno, la verdad es que también ahí se desvía un poco la atención a una posible otra candidata a ser la asesina. Entonces Sidney después en el club donde toca a Sidney está haciendo una lista de posibles sospechosos y Sidney está preocupado por Indy, ¿no? Porque dice, oye, ya no estás tan interesado en la música, ya no quieres tocar con nosotros, ¿qué te pasa? Y Indy dice, bueno, que tiene su cabeza en otros lados y Sidney también le dice que él también la tiene en otros lados, que a lo mejor se va a Europa y deja a Estados Unidos porque la situación ve que tampoco está mejorando a nivel social y que además también con lo de la situación de Colosimo no sabe qué va a pasar con el tema del restaurante y con quién se van a quedar, si se van a quedar con otros y el tío, ¿no? De Colosimo, que es un tal John Torrio, pues bueno, no le gustaría mucho Sidney trabajar para él, que John Torrio fue un gran mafioso de esos años, ¿no? Que, bueno, pues sí que es cierto que a lo mejor no era la mejor idea quedarse con él. Entonces, de nuevo, Indy, hablando de nuevo con Ness y con Hemingway, descubren que había una entrega de alcohol que iba a ser a la primera hora de la mañana y que por eso Colosimo estaba ahí, entonces puede que haya algo relacionado. Y es una entrega de alcohol que tienen que ir al pub a investigar. Y cuando entran ahí, bueno, Indy miente, se cuela ahí, el otro casi le pilla y descubren una marca, ¿no? Entonces saben que esa marca pues, puede llevarles a una pista, pero no saben cómo llegar hasta ella. Lo más seguro es que en los muelles es donde se distribuye, porque además con todo el tema de la prohibición, la ley seca y eso, bueno, pues es un poco clandestino y obviamente no pueden llamar y averiguarlo directamente a través de la policía. Entonces, bueno, pues Ness se le ocurre una idea muy buena, llama al muelle y con una voz un poco como de imbécil dice, oye, yo venía a entregar las cajas estas de tal marca, era en el muelle 33 y le dicen, no, era en el 25 tal. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy ágil y consigue la pista de dónde está ese alcohol, en la que les puede llevar a una pista nueva, ¿no? A lo que Hemingway se sorprende, ¿no? Y le dice, bueno, Sherlock, al parecer tampoco eres tan tonto, y entonces empieza a crearse una camaradería y en ese momento dice, genial, demos esta información a la policía y ellos dicen, no tenemos suficientes pruebas, la policía no va a hacer ni puta
puto caso. Entonces vemos que aquí Ness intenta ir más dentro de by the book, ¿no? En plan, en el marco de la ley, y que Indy y Hemingway son un poco más de vamos a intentar hacer lo que podamos, y dicen que no, que vayan al muelle y que se van a colar. Ness no quiere porque esto todo como muy legal y van a hacer allanamiento y tal, pero bueno, al final le medio convencen, le engañan y se meten en ese muelle. Y sí que es cierto que cuando de repente vi el muelle y entran y son todo cajas, y hay un momento también en el que sin querer les pillan, ¿no? Cuando están dentro de unas oficinas y están recogiendo papeles, y justo sin querer Ness coge una pistola, dispara y se monta un tiroteo enorme en ese almacén, empiezan a subir por cajas, se esconden en ellas, hay una pelea, les disparan por todos lados y de repente se tiene que agarrar una caja que está en movimiento mientras que los otros van corriendo por ahí encima. Y todo eso me recordaba muchísimo a la secuencia del Área 51 del Reino de la Calavera de Cristal. Entonces, de nuevo, la del Reino de la Calavera de Cristal no es la mejor película, pero sí que creo que, no sé, ya se me ha quedado en la retina, así que tengo escenas que ya para mí son clásicas de Indiana Jones y bueno, tengo miedo a ver qué pasa con Dial of Destiny. No creo que sea la mejor película de Indiana Jones, ¿vale? Haciendo paréntesis y yendo a Dial of Destiny, no creo que vaya a ser la mejor, pero por lo menos espero que sea una buena peli de Indy. Entonces, después de toda esta secuencia de pelea y de disparos en el almacén, que la verdad es que está genial, Indy consigue saltar al coche y agarrarse al techo, y ya empieza a haber una persecución por todas las afueras de los muelles, que me recordó bastante, como dije también, a lo de Princeton en Spring Break Adventure. La verdad es que los coches eran los mismos, las calles casi parecían las mismas, y la persecución, bueno, Indy en ese momento iba en bicicleta, pero aquí es un poco todo igual. Y bueno, la persecución está bien, hay un tren involucrado, consiguen pasar, los otros se chocan, pero bueno, al final se quedan sin gasolina porque Ness no recargó la gasolina del coche de su tía, y les terminan pillando. Y el que les pilla es O'Banion, que también fue un gran mafioso de esos años, que de hecho estuvo contra Terrio y contra un tal Al Capone, y que bueno, aquí tiene una floristería y todo es bastante macabro ahí dentro. Está haciendo todo el rato como analogías con qué flor le gusta a cada uno, en plan como de cara a qué flor quieren poner encima de su tumba, pero al final dice que él tiene que ver algo con el tema del alcohol, obviamente, y que estaba haciendo negocios con Colosimo, pero que él no tiene nada que ver con su muerte y no sabe lo que ocurrió, y que de hecho él también le desapareció una entrega de alcohol. Pero dice que por favor que salgan de ahí, les regala una flor a cada uno y dice que no vuelvan a meterse en sus asuntos. Entonces después, de vuelta en el restaurante, Indy ve que Torrio y Al Brown están reunidos, y cuando les mira, ¿no? Están con las manos así como en la nuca, ve que tiene unos anillos y reconoce esos anillos, que son los de Colosimo. Entonces dice, hostia, estos dos tipos están involucrados, son ellos, qué cojones, ¿no? Por casualidad. Y en ese momento también Ness ha estado analizando unos documentos que pudo robar en el almacén de O'Banion, y se da cuenta de que Torrio era el que estaba haciendo la entrega del alcohol esa mañana, y al mismo tiempo Hemingway ha recibido un documento de Nueva York en el que se ve a Torrio en una foto con un tal no Brown, sino Al Capone. Es decir, Al Brown, ¿no? Este chico que está sirviendo copas y que también vemos que tiene los anillos y demás, resulta ser Al Capone, que ha huido de Nueva York por un asesinato y que está ahora mismo escondido en Chicago. Y claro, todo esto lo hace mucho más interesante de cara a que se ha conocido y ha hablado, ha interaccionado con Eliot Ness, y sabemos cómo termina esa historia. Entonces claro, los tres se juntan, los tres con pistas, los tres tienen muchas pruebas de quién ha matado a Colosimo y toda la trama que está lleno detrás, mafioso y demás, y van con todas estas pruebas al jefe de la policía y se las presentan, a lo que el jefe de policía dice, es muy interesante todo, pero chicos, todo esto es muy circunstancial, no tiene ningún sentido. Los otros dicen, ¿cómo que es circunstancial? Si está clarísimo, ahí tienen la foto de ellos dos. Y dice, ya, y coge y empieza a romper las pruebas. Y dice, ¿qué está haciendo? No sé qué. Ness, sobre todo Eliot Ness, está muy cabreado. Y dice, chicos, lo mejor que podéis hacer es buscaros unas novias, salir de fiesta y dejar que esto pase. A lo que Hemingway e Indy son un poco más permisivos en este aspecto, y la verdad es que no luchan. Sin embargo, Ness está muy cabreado. Tanto Hemingway como Indy han luchado en la Gran Guerra, ¿no? Y saben que, bueno, han vivido esto, pues ya lo sabemos, ¿no? Con los oficiales franceses, con toda esta jerarquía, como pasó con el Tratado de Versalles, y que al final es frustrante, ¿no? Pero toda la lucha que hacen y toda la parafernalia es para nada, porque al final después las decisiones son políticas y la corrupción está presente. De hecho, también podemos verlo con Indy, ¿no? Con lo de cuando quieren meter las cosas en un museo, busca la arca perdida y al final no lo consigue por culpa de toda la pura burocracia, ¿no? Los papeles al final siempre están jodiendo a Indy. Pero Eliot Ness la verdad es que no, dice que esto no es justo y que él va a seguir luchando y que va a dejar su carrera en ello. Entonces ya vemos hacia dónde se va a encaminar. Por eso creo que es un personaje
muy interesante, ¿no? Porque empieza como siendo un absoluto imbécil en el episodio y creo que evoluciona de manera guay. Respecto a Hemingway, dice que ya está cansado también de esta mierda y que posiblemente, porque ha hablado también con un compañero suyo del periódico que resulta ser Ben Hedge, otro personaje histórico que, bueno, aparte de ser director de cine y guionista, también fue un novelista muy importante. Y entonces, bueno, pues le comenta que al final que va Hemingway a seguramente ir a París a, como dice Hedge, a escribir sobre ficción y a escribir sus historias y dejarse de periodismo y demás, que al final, pues bueno, fue lo que hizo y fue lo que le convirtió en Hemingway. Entonces después vemos a Indy que en el club de nuevo que está triste, ¿no? Por toda la situación, como sea al final que tienen todas las pruebas y de nuevo la justicia se escurre entre las manos por toda la burocracia. Y Sidney Levy le dice, te veo triste, ¿qué te pasa? Y Indy dice, bueno, la vida. Y entonces en ese momento le dice, ¿quieres tocar un poco de blues conmigo? Porque cree, ¿no? Que está en ese estado emocional. E Indy se levanta y empiezan a tocar blues juntos. Y ahí se termina la historia de 1920. Entonces, respecto a 1920... es una aventura que no es tan aventura, está bien, creo que sobre todo marca un contexto histórico, ¿no? Una época muy bien definida, una época de cambio, da una representación también muy interesante de toda la cultura afroamericana, hace, como dije, un canto de amor al jazz, al blues y toda esta música que es absolutamente magnífica. Creo que se trabaja muy bien eso, creo que los actores involucrados están fantásticos, hay grandes interpretaciones. Respecto a la trama policíaca de thriller de Al Capone y de todo el tema mafioso, está interesante y tenemos algunas secuencias de acción muy divertidas y creo que la dinámica de Eliot Ness con Hemingway e Indy está muy bien. Creo que no son grandes actuaciones, pero son muy divertidas, sobre todo el actor que hace de Hemingway tanto en Tales of Innocence como aquí me ha parecido muy simpático y le he cogido cariño. Y vemos de nuevo aquí también un desarrollo de cara a Indy por esa lucha social que él tiene, porque él de nuevo no es un white savior, él siempre lucha por lo justo y por el honor, y aquí, bueno, aunque se ha quedado un poco decepcionado, vemos que esa vena no ha muerto en él. Entonces, cerrando el episodio, volviendo a 1950, ¿no? Que es la primera vez que tenemos esto en las aventuras del joven Indiana Jones, y sé que es raro, de hecho, todo este periodo de 1950 es una aventura que ocurriría antes del Reino de la Calavera de Cristal y después de la Última Cruzada. Entonces, bueno, si se pudiera hacer una edición, se podría quitar de aquí e incluirla como prólogo del Reino de la Calavera de Cristal, aunque no pinta nada. Y entonces, bueno, pues vemos a Indy y a este amigo suyo que se llama Grey Cloud, ¿no? A todo esto, en la casa, y Indy está terminando de contar la historia de Sidney Lumet y de toda esta mierda, y justo en ese momento aparecen los tipos por la puerta y le dicen, arriba las manos, denos la flauta Dr. Jones, a lo que justo Indy, bueno, pues le coge una pistola, pero dice, no tiene balas, no sé qué, y es cómo actúa Harrison Ford, es perfecto, mira cómo mira la pistola, ¿no? Como no tiene balas y tal, es él, o sea, Sean Patrick Flanery es un muy buen Indy, pero Harrison Ford es Indiana y es un placer verle interpretar al personaje, a lo que después recibe una hostia enorme, que también me encanta como Harrison Ford no solo pega, sino cómo recibe hostias, lo disfruto muchísimo. Entonces, bueno, pues de la hostia tiran a Indy al suelo y se llevan la flauta de Grey Cloud, y Grey Cloud está como, Indy, se llevan mi flauta, ¿qué vamos a hacer? Y él dice, tienen armas, no podemos hacer nada. Y cuando están abandonando la casa, Indy coge el saxofón y se empieza a tocar, y toca una nota en un tono específico y hace que la nieve que está encima de los árboles y encima del tejado pues caiga, ¿no? Muy pesada encima de los tipos y les entierra en nieve. Bueno, un poco tonto, pero sí que encaja dentro de Indy, a lo que Harrison Ford, bueno, pues Indy sonríe, consiguen coger la flauta de la mano que está ahí saliendo de la nieve y se van. Y por cierto, cada vez que aparecen las secuencias de Harrison Ford, la banda sonora del soundtrack está potente, no sé si han cogido algún clip en particular de las bandas sonoras originales, pero está súper bien, y es la primera vez que escuchamos en las aventuras del joven Indiana Jones el tema clásico de En busca de la arca perdida, el clásico de Indy, el tan 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 tan. Es la primera vez que lo escuchamos y está atado a Harrison Ford, entonces da mucho placer verlo y me encanta. O sea, sé que es un pequeño segmento de toda esta película, lo de Harrison Ford, y que es un poco clickbait, lo de la aventura de Harrison Ford, pero solo que sean 5, 10 minutos menos, son 5 minutos, ¿no?, de Harrison Ford en una mini escenita como Indy, ya vale la pena. Aparte de que creo que la película está muy bien, y es por ello que la voy a puntuar con un... No creo que sea la mejor, creo que es una película media, ¿no?, dentro de estas aventuras del joven Indiana Jones, pero bueno, creo que tiene sus puntos interesantes. La siguiente película se llama Scandal of 1920, no sé exactamente de qué va, ya veremos. Bueno, sabemos que seguirá estando situada en 1920, pero no sé si seguiremos en Chicago o saltaremos, creo que se salta a Nueva York, ya veré por dónde van los tiros. Sé que voy muy pillado de cara al estreno de la última de Indiana Jones, estoy intentando acelerar todo lo posible para que me dé tiempo a terminar el joven Indiana Jones y alcanzar
con las aventuras clásicas de Harrison Ford. Siento mucho el retraso, espero llegar y si no, pues bueno, las haré y terminaré todo de forma cronológica. Para los que siempre estéis ahí, pues miles de gracias. Para los nuevos, espero que os haya gustado esta crítica, que sepáis que tenéis todas las aventuras del joven Indiana Jones, que ya son 19 previas, en una lista de reproducción en el canal. Y también si estáis interesados en ver las películas en sí, están todas subidas a YouTube gratuitamente. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.